Muy buenas tardes, jóvenes de octavo grado. Aquí les mando la clase el día martes 1 de septiembre del año 2020. Bueno, si se recuerdan, estábamos hablando de la clase anterior siempre de rectángulos. Ya vimos el tema de cuadriláteros, vimos paralelogramas. Siempre seguimos en lo mismo, ya es la parte final de esos temitas y de esta unidad. De ahí solo nos va a quedar ver dos unidades en el área de matemáticas. Y espero yo tal vez nos quede un poco de tiempo para repasar lo que les ha costado más en este año en la parte de matemáticas. Vale, dice el recíproco de características de rectángulos. Dice, ¿habrán cuadriláteros que tengan diagonales congruentes pero no sean rectángulos? O sea, nos están preguntando, o sea, que si puede existir cuadriláteros que yo trace diagonales y que no necesariamente sean rectángulos. Entonces dice, piensa en el recíproco en un rectángulo de diagonales que son iguales. Por ejemplo, el trapecio de un cuadrilátero que tiene un solo parte lados paralelos, que es el que está aquí abajo. Es esta figura que está aquí. Este yo sé que es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados, pero no es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque, vaya, por ejemplo, el lado AD sí es paralelo con BC, pero DC no es paralelo con AB. Entonces es un cuadrilátero, pero no es un paralelogramo. Entonces es como lo importante de ver. Dice, tomando un trapecio isósceles, que sería el aquí, trapecio isósceles quiere decir que los dos lados serían iguales. En este caso, los lados que serían iguales serían este de aquí con este de aquí. Ese sería un trapecio isósceles, porque este lado con este lado valdrían lo mismo. Entonces, lo vemos aquí abajo. Dice, el recíproco del enunciado en un rectángulo las diagonales son iguales, es decir, si las diagonales de un cuadrilátero son iguales, entonces es un rectángulo. Se cumple por contraejemplo, en palabras más fáciles. Lo que se trata de decir que si yo para una figura veo que no se cumple, entonces el contraejemplo es decir, para esta figura no se cumple, entonces no es un cuadrilátero, que es lo que vamos a ver aquí arriba. Vaya, imagínense, pues, veíamos el trapecio de aquí arriba. Entonces, este cuadrilátero es un claro ejemplo de que tiene cuatro lados, de que tiene un par de ángulos que son paralelos, pero el otro no. Entonces, con este que es dibujo que está aquí, ya podemos decir nosotros que no todos los cuadriláteros que yo trazo diagonales tienen necesariamente que ser un paralelogramo. O sea, no todos van a cumplir eso. Veamos otro ejemplo. Dice, en un cuadrilátero cuyas diagonales se intersecan perpendicularmente es un rombo. ¿Qué quiere decir? Esta figura ya se trazan las diagonales, que serían estas que están aquí. Ya estoy remarcando un poquito con rojo. Esas serían las diagonales de ese cuadrilátero. Dice, esto no es cierto, dice, ya que el cuadrilátero mostrado tiene sus diagonales perpendiculares, pero no es un rombo, ya que sus lados son desiguales, al cual dijimos que era la definición de un rombo. Un rombo tiene que tener los cuatro lados iguales, que sería más o menos así. No va a quedar perfecto, pero no importa, es la idea. Un rombo, todos los lados van a ser, la medida de los lados van a ser iguales. O sea, este no es un rombo el que está aquí arriba. El que está aquí arriba es simplemente un cuadrilátero. Sí puedo trazar diagonales, pero no necesariamente tiene que ser un rombo, sino que simplemente sería un cuadrilátero. En la figura que está abajo dice, demuestra que las diagonales de un trapecio isósceles, que no es un paralelogramo, son congruentes. ¿Qué me quiere dar a entender? Que la medida de esa línea que voy a marcar aquí con rojo sea igual con esta que voy a marcar aquí en verde. Dice, ese no es un paralelogramo, ya dijimos por qué, porque este lado no es paralelo con este. Pero me dice que demuestre que estas líneas, o sea, las diagonales de esa figura, sean iguales. Esto es fácil de demostrar. Si se fijan, formo dos triángulos. Tengo este triángulo que voy a marcar con verde, que sería el ABC,
aquí también tengo un triángulo que voy a marcar con rojo, pero sería el el DCB. Si se fijan a simple vista son iguales. Y este lado es igual a este lado porque es un trapecio isósceles. Este lado es el mismo. Y la base la comparten, es la misma. Entonces, si se fijan, esos dos triángulos son iguales. Entonces, si estos dos lados son iguales, quiere decir que la diagonal también va a medir lo mismo. Entonces, este de aquí, que es la diagonal AC, va a valer lo mismo que la diagonal BD. Entonces ya se comprueba esto. Ahora ustedes de tarea quiero que me hagan el literal 2, que sería este. Le pongo la T de tarea. Dice, demuestre que en un cuadrilátero cuyas diagonales son perpendiculares, se corta en el punto medio, es un rombo. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trazar un cuadrilátero. Dice, cuyas diagonales son perpendiculares. Por ejemplo, imagínense, a mí se me ocurre, aquí, le doy, por ejemplo, que 8 centímetros, digamos. Ustedes pueden trazar medidas, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tengo que trazar las diagonales. Entonces voy a trazar primero, imagínense, esa es una, la que acabo de trazar yo ahí. Pues ustedes en su cuadro me hacen una distinta a la que estoy haciendo yo aquí. Entonces pongo una, me dice se corta en el punto medio. ¿Qué quiere decir? La mitad de 8 sería 4. Entonces imagínense que 4 me queda como por aquí. Ahí, en ese punto, trazo la otra diagonal. Pero como las diagonales son perpendiculares, o sea, voy a trazar aquí la otra línea, sería la otra diagonal. Entonces, ahora, uno las líneas. Aquí también sería 8 porque yo le di la medida. Aquí, voy a trazar aquí, que me quede un poquito larga. Este aquí, este aquí y este aquí. Ustedes ya en su cuaderno lo hacen bonito aquí, cuesta un poco. Pero la idea es que tracen primero una diagonal con una medida específica. De ahí ponen el punto medio. Encima de ese punto medio trazan la otra diagonal y después forman las figuras. Eso es lo que ustedes me van a hacer en su cuaderno. Y esos ejercicios ustedes me los van a, les queda de tarea, que esos son con las clases anteriores que ya vimos. Van a aplicar la parte de teoría que vimos de paralelogramos. Acuérdense que dijimos que ángulos opuestos valen lo mismo. Se fijan, estos dos son iguales, entonces estos dos serían iguales, solo hay de poner la medida. Pero dice, ¿cuáles de los siguientes cuadriláteros pueden ser paralelogramos? Menciona qué condición aprendida. O sea, van a poner si es paralelogramo por esto y esto y ponen cuando les piden algún dato lo van a escribir. Y aquí dice, demuestra que si en un cuadrilátero las diagonales son perpendiculares congruentes y se cortan el punto medio, entonces ese es un cuadrado. Eso y con sus palabras me lo escriben porque si se cumple eso. Entonces estos ejercicios me los entregan a más tardar el día viernes. Sería tarea para el día viernes para darles un poco de tiempo. El ejercicio 2 que les di en la diapositiva anterior y estos que están aquí. Sería estos y estos dos que están aquí. Dicen el dibujo, los puntos EF están en la diagonal del paralelogramo BD. Dice, demuestra que el cuadrilátero AECF, o sea, este que está aquí, este que estoy repintando en rojo, solo que ustedes expliquen por qué es un paralelogramo. Ahí lo explican con sus palabras. Y el literal 4 dice, ABCD es un cuadrado, que es el grande que está aquí afuera. Y los lados señalados son congruentes, dice. Demuestra que EF, EH, que sería el que está aquí adentro, que expliquen por qué ese también sería un cuadrado, igual con sus palabras, que explican por qué es un cuadrado. Y para la siguiente clase, o sea, mañana, tengan hecha ya la unidad. Quiero que me hagan la unidad número 7 en su cuaderno, así bien bonita y decorada.
y que el nombre de la unidad se llama área y volumen de sólidos geométricos. Así que espero sean bien, cuídense mucho.